Número 1. Los 24 ancianos. En el grandioso libro de la Biblia existe un pasaje misterioso que ha cautivado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos. Los 24 ancianos. Estas figuras enigmáticas habitan un lugar celestial espléndido, un salón del trono deslumbrante y lleno de luz divina. Imagina un lugar tan increíble donde reside el ser más poderoso del universo. Todo comienza con el viaje extraordinario de Juan hasta la remota isla de Patmos, donde es agraciado con visiones sin igual. Entre todas las maravillas del reino celestial, una presencia brilla con especial prominencia. Un círculo de 24 ancianos, envueltos en túnicas blancas y coronados con el oro más puro, sentados en majestuosos tronos alrededor del trono principal. ¿Quiénes son estos misteriosos ancianos? ¿Por qué están allí? Juan, después de haber dirigido mensajes a las 7 iglesias, se encuentra repentinamente frente al trono divino. Contempla la majestuosidad de Dios sentado en su trono, rodeado por una profusión de piedras preciosas. Alrededor de este trono se encuentran posicionados otros 24 tronos, ocupados por los enigmáticos ancianos, vistiendo túnicas resplandecientes y coronas doradas en sus cabezas. En un momento de reverencia absoluta, los ancianos, junto con las 4 criaturas vivientes que rodean el trono, se postran ante Dios, arrojando sus coronas en un gesto de adoración. Con palabras solemnes, declaran: Tú eres digno, oh Señor, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4 y 11. El misterio sobre la identidad de estos ancianos permanece a lo largo del libro del Apocalipsis. Sin embargo, muchos creen que representan a la propia Iglesia. Mientras que algunos los interpretan como seres angelicales, la evidencia sugiere fuertemente lo contrario. La palabra griega traducida como ancianos en este contexto nunca se usa para describir ángeles, sino hombres que han alcanzado madurez y sabiduría para gobernar. Los ancianos son vistos como coherederos con Cristo, compartiendo su reinado y autoridad. Sus vestiduras blancas simbolizan la justicia imputada a los creyentes a través de Cristo, mientras que las coronas de oro atestiguan su victoria. Estas características excluyen la posibilidad de que sean ángeles, ya que nunca se les retrata usando corona. Motivados por la adoración incesante de los querubines alrededor del trono, los ancianos se unen al coro celestial, representando al pueblo de Dios en toda su gloria. Han sido adornados con coronas de victoria, esperando el lugar preparado para ellos por su Redentor. Esta es una historia fascinante que nos lleva a contemplar la grandeza y la belleza del reino celestial, donde los justos reinarán para siempre junto a su Señor. Número 2. Los Ofanímenes. En el grandioso libro del Antiguo Testamento, surge un pasaje lleno de misterio y maravilla, la visión de Ezequiel y los seres celestiales conocidos como Ofanim. Estos seres divinos son tan fascinantes como enigmáticos, envueltos en una aura de misterio que desafía nuestra comprensión. Ezequiel, un profeta elegido por Dios, fue agraciado con una visión que lo llevó más allá de los límites de la comprensión humana. Describió un espectáculo celestial incomparable, donde nubes cargadas de relámpagos y fuego revelaron 4 seres resplandecientes, irradiando una luz intensa. Antes incluso de presenciar a los serafines, Ezequiel se encontró con criaturas que pronto serían identificadas como querubines, envueltas en una aura de majestad indescriptible. Y luego, algo aún más extraordinario se reveló ante los ojos de Ezequiel: las misteriosas ruedas de los Ofanim. Imagina, si puedes, ruedas que no se mueven como las de un simple carro, sino que giran en todas direcciones sin necesidad de virar. Ezequiel intentaba describir algo que desafía las leyes de la física, algo que trasciende nuestra comprensión. Las ruedas de los Ofanimes eran como joyas centelleantes, llenas de ojos que testimonian la omnisciencia de Dios. Se movían en perfecta armonía con los seres vivientes a su alrededor, como si fueran una extensión de su propia esencia. El Espíritu de Dios fluía a través de ellas, guiando su movimiento en todas direcciones. Ezequiel, fascinado y atónito,
Fue testigo de la omnipresencia y el conocimiento divino manifestándose en cada detalle de esa visión surrealista. Se dio cuenta de que estaba ante algo mucho más allá de su comprensión humana, algo que revelaba la grandeza y la gloria del propio Dios. Esta visión impactante es solo el comienzo de un viaje épico, donde Ezequiel es llamado por Dios para ser su mensajero y guardián del pueblo hebreo. A lo largo del libro, es conducido por una serie de visiones que desafían la imaginación, revelando los misterios de los cielos y el plan divino para la humanidad. Y así, nos sumergimos en un mundo de maravillas y misterio, donde los ofanímes son solo una pequeña parte de un universo vasto e incomprensible, donde la presencia de Dios impregna todas las cosas y nos lleva a contemplar la grandeza del Creador. Número 3. El Behemoth. Imagina, estás en una inmensa llanura, con el corazón acelerado, y frente a ti, un gigantesco elefante africano, con su trompa extendida, ojos penetrantes y poderosas patas moviéndose hacia ti. ¿Qué harías para escapar de esta situación aterradora? Ahora, piensa en algo aún más increíble, una criatura legendaria llamada Behemoth, mencionada en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre llamado Job, que vivía en una tierra llamada Yusi, rodeado de una gran familia y rebaños aún mayor. Era conocido por su integridad y rectitud, siempre buscando vivir una vida virtuosa y justa ante Dios. Sin embargo, un día, una apuesta entre Dios y Satanás lo cambió todo. Satanás desafió a Dios, diciendo que Job solo era correcto porque era bendecido por Dios. Dios permitió que Satanás probara a Job, pero sin quitarle la vida. Y así, Job enfrentó tragedia tras tragedia, perdió sus rebaños, sus siervos e incluso sus hijos. A pesar de tanto sufrimiento, Job continuó alabando a Dios, pero Satanás no se rindió. Desafió nuevamente a Job, y esta vez Job quedó profundamente perturbado. Cuestionó los caminos de Dios, preguntando por qué los justos sufren mientras los impíos prosperan. Job estaba angustiado y confundido, deseando incluso no haber nacido. Es entonces cuando entra en escena el Behemoth, una criatura legendaria que simboliza la fuerza y el poder. Aunque no se detalla con claridad en la historia de Job, el Behemoth representa los desafíos y adversidades que enfrentamos en la vida. Así como Job enfrentó al Behemoth en su jornada de fe, nosotros también enfrentamos nuestros propios desafíos, buscando entender los misterios de la vida y la justicia divina. Entonces, mientras Job enfrenta sus pruebas, también nosotros somos desafiados a perseverar ante las dificultades, manteniendo nuestra fe y confianza en Dios. Porque, al igual que Job, podemos encontrar fuerza y esperanza, incluso en los momentos más oscuros, sabiendo que Dios está con nosotros en todas las situaciones. Finalmente, Dios decide intervenir en la vida de Job. En medio de una tormenta furiosa, se dirige al humilde siervo con palabras llenas de poder y humor, recordándole a Job su magnífica creación y el papel único que desempeña en este vasto universo. Dios, en su infinita sabiduría, cuestiona a Job sobre su capacidad para igualar su grandeza y conocimiento. Le recuerda que solo Él es el creador de todas las cosas, desde los astros en el cielo hasta las criaturas más magníficas de la tierra. Ante la majestad divina, Job se siente pequeño e indigno, reconociendo la grandeza de Dios y su propia limitación humana. En la segunda ronda de este diálogo divino, Dios invita a Job a contemplar una de las criaturas más impresionantes de su creación, el Behemoth. Esta criatura legendaria, poderosa e imponente, despierta temor y admiración, reflejando la grandeza y diversidad de la obra de Dios. La descripción detallada del Behemoth revela su fuerza incomparable y su naturaleza majestuosa, dejando claro para Job que está ante algo que va más allá de su comprensión. La identidad del Behemoth permanece envuelta en misterio, con historiadores y estudiosos debatiendo sobre su verdadera naturaleza a lo largo de los siglos. Algunos creen que es un hipopótamo, mientras que otros lo asocian con un elefante. Independientemente de la interpretación, el Behemoth simboliza la grandeza y el poder de la creación divina, desafiando a Job a reconocer la inmensurable sabiduría de Dios. Número 4. El Leviatán. Desde tiempos inmemoriales, en las profundidades del océano, habita una criatura tan poderosa y aterradora que desafía incluso a los valientes marineros, el Leviatán. Este ser legendario,
envuelto en misterio y temor, personifica la grandeza y la majestuosidad de las obras de Dios. El Leviatán es descrito en las Sagradas Escrituras como una bestia terrible, dotada de una ferocidad inmensa y un poder incomparable. Su presencia en las aguas es un impresionante recordatorio del dominio y la grandeza de Dios sobre todas las cosas. Su imagen es tan aterradora que incluso los más valientes se acobardan ante su majestuosidad. La palabra hebrea para Leviatán tiene raíces que evocan la idea de algo enroscado o retorcido, sugiriendo una imagen siniestra y poderosa. En los versículos bíblicos, el Leviatán es descrito como una serpiente veloz, una serpiente retorcida, un dragón que habita las profundidades del mar. Su presencia es temida y respetada por todos aquellos que conocen su reputación. Con el fin de mostrar a Job su verdadera posición ante Dios, el creador de todas las cosas, Dios describe detalladamente al Leviatán, enfatizando su grandeza y su naturaleza indomable. Le pregunta a Job si sería capaz de dominar a tal criatura, si podría atraparla con un anzuelo o controlarla como una mascota. Aunque el Leviatán es una criatura de leyendas y mitos, representa la grandeza y el misterio de la creación divina. Su presencia en las Sagradas Escrituras sirve como un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios sobre todas las cosas y de la humildad que debemos tener ante su grandeza. Que podamos aprender de la historia del Leviatán a respetar y reverenciar al Creador, reconociendo nuestra pequeñez ante su infinita majestuosidad. Sin embargo, al considerar el contexto de Job 41, Dios no parece tratar al Leviatán como una criatura mítica. Hay opiniones divergentes sobre la descripción del Leviatán. Algunos sugieren que podría ser un antiguo dinosaurio, similar a un dragón, que tal vez haya sobrevivido hasta la época de Job o permanecido en la memoria de la humanidad como un ejemplo citado por Dios. Por otro lado, algunos creen que el Leviatán simplemente podría ser un poderoso cocodrilo. En este contexto, el propósito de Dios al describir al Leviatán a Job es demostrar cuán impotente es él ante esta criatura. No hay nada que Job pueda hacer para detener a este poderoso ser. Job no tiene ninguna oportunidad. Número 5. Los querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angelical que aparecen en la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Génesis 3 registra los eventos en el jardín del Edén. Después de desobedecer el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso terrenal. Pero, ¿qué impediría a Adán volver al jardín y desobedecer a Dios nuevamente? La respuesta se da en Génesis 3 y 24. Expulsó, pues, al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. A partir de estas dos fuentes en la Biblia, parece que la principal responsabilidad de los querubines era declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los pecadores. Por más que Adán anhelara volver al jardín del Edén, los querubines le recordaban que había quebrantado la ley de Dios. Al sumo sacerdote de Israel se le permitía entrar en el Santo de los Santos una vez al año para contemplar el propiciatorio. Estoy seguro de que en cada ocasión debió sentir: no pertenezco aquí, en la santa presencia de Dios, porque soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos. Sin embargo, en la Biblia, a menudo representan cosas celestiales. Fueron integrados en el diseño del Arca del Pacto y del Tabernáculo por orden de Dios. Los querubines mostrados en Ezequiel 10 no solo tienen alas y manos, sino que también están llenos de ojos, rodeados por ruedas dentro de ruedas. Sin embargo, Ezequiel también pinta un tono sombrío en el capítulo 10, y los querubines proporcionan una pista. Los querubines hacían más que proteger el lugar más sagrado de Dios de aquellos que no tenían derecho a estar allí. También aseguraban el derecho del sumo sacerdote de entrar en el lugar santo con sangre, como mediador del pueblo con Dios. Los querubines no negarán el acceso al trono al cristiano más humilde. Nos aseguran que
podemos acercarnos con confianza debido a la obra de Cristo en la cruz. El velo en el templo fue rasgado. La estrella de la mañana. El libro de Isaías 14 nos presenta a un ser conocido como Lucifer. Lucifer literalmente significa el que lleva la luz en latín. La palabra se traduce como estrella de la mañana en hebreo. Lucifer fue retratado como una deidad brillante, resplandeciente y maravillosa en todos los idiomas. Número 6. Melquisedec. Ahora discutimos sobre el único humano en nuestra lista. No hay personaje en la Biblia más misterioso que la figura de Melquisedec. Cuando lo conocemos por primera vez, está viviendo en la época de Abraham. Incluso el nombre Melquisedec lleva consigo un aire de misterio. Él hace una entrada silenciosa en el canon de las Escrituras. ¿Quién es él? ¿Por qué hay tanta discusión sobre él? Se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué nuestra épica historia comienza con un hombre llamado Abraham? El verdadero significado de su nombre. Muchos de nosotros no estamos familiarizados con el funcionamiento de los nombres en hebreo y en la Biblia. Los nombres en la Biblia no son solo descriptivos, también llevan autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios le dio a Adán significaba de la tierra, describiendo de que estaba hecho Adán. A veces, un nombre está relacionado con el papel del nombrado en la narrativa bíblica, como en el caso de Nabal, un hombre necio cuyo nombre significa necio. Los nombres en la Biblia pueden representar esperanzas humanas y revelaciones divinas, o se usan para ilustrar profecía. Entonces, ¿cuál es el significado del nombre Melquisedec? El nombre Melquisedec tiene un significado significativo en Hebreos 7:2, que significa rey de justicia o el rey es justo. Este nombre implica que la persona con este nombre es justa y correcta en sus acciones. Es un nombre apropiado para un gobernante o líder que defiende la justicia y la rectitud en su reino. Melquisedec se usa para explicar los misterios de Jesús. Así como Melquisedec es el rey de la paz, Jesús también es el rey de la paz. En la profecía de Isaías sobre aquel que vendría, él dice. La segunda información sobre Melquisedec que se puede descubrir en Génesis 14 es que presentó pan y vino a Abraham, sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 2 y 18 nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Según las Sagradas Escrituras, solo hay un Dios que es el Altísimo. Este título pertenece al Dios al que Abraham adoraba. Él solo gobernaba sobre todos los dioses y era ante quien todos los dioses debían inclinarse. El sacerdocio que Melquisedec tenía precedió al sacerdocio que tenía Aarón y los levitas. Melquisedec bendice a Abraham por el Dios Altísimo. Melquisedec reconoció en Génesis 2 y 20 que el Dios Altísimo había dado a Abraham la capacidad de derrotar a los enemigos de Abraham. El orden y el misterio de Melquisedec se usan para explicar a Jesús, el hombre que no tuvo principio y no tuvo fin. Una visión interesante sobre Melquisedec es que nunca se le da un principio ni un fin. Este sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio que continuaría hasta el fin de los tiempos. Melquisedec en el Nuevo Testamento. La referencia a Melquisedec en el Nuevo Testamento se encuentra en hebreo. Este capítulo traza comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que ahora posee el Señor Jesús. Hebreos 6 y 20, donde Jesús entró como precursor por nosotros, habiendo llegado a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El diezmo a Melquisedec. Hebreos 7 nos brinda más información sobre Melquisedec que cualquier otro pasaje en la Biblia. El escritor se centra en un incidente específico durante el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Hebreos 7, 1-4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien también Abraham dio el diezmo de todo, primeramente, por su interpretación, rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, más hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, detengámonos y consideremos cuán grande era este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de los despojos. Abraham es considerado el padre de los israelitas. El pueblo de Dios lo tenía en alta estima por su papel. A pesar de esto, Abraham se sometió a la autoridad de Melquisedec y le dio el diezmo del botín de la batalla. Por muy grandioso que fuera,
Abraham se arrodilló ante Melquisedec. Respecto a su genealogía, aprendemos en el versículo 3 que Melquisedec estaba sin padre, madre o genealogía, sin principio de días ni fin de vida. También debe notarse el hecho de que Melquisedec se asemejaba al Hijo de Dios. Esto es un punto muy significativo a hacer, demostrando que él es un tipo de un sacerdote aún mayor, el Señor Jesús. Su ciudad, la ciudad de la paz, proféticamente retratada en la obra del Señor Jesús, que nos trajo paz. Abraham demostró su aceptación del sacerdocio de Melquisedec, presentando el diezmo de todo lo que tenía a Dios. Es claro en los versículos 9 y 10 que Abraham era un tipo del futuro sacerdocio levítico que estaba a punto de ser establecido. El ángel de la muerte. Tal vez hayamos oído hablar del ángel de la muerte, pero ¿qué hay de un ángel de la muerte? Hay una distinción entre los dos. Este capítulo aparece en Éxodo para aquellos conocedores del ángel de la muerte, porque los egipcios se negaron a liberar a los israelitas esclavizados. Dios envió varias plagas sobre ellos, la peor de las cuales fue la última plaga, la cual involucró al ángel de la muerte. Éxodo 11, 1-2 dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: Aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso, él os dejará ir. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí por completo. Habla ahora a oídos del pueblo, y que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Moisés regresó a las cámaras reales para una última entrevista con el rey. Éxodo 11, 4-5. Moisés dijo: Así ha dicho el Señor: a la medianoche pasaré por el medio de Egipto, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino, y todo primogénito de los animales. También ha habido guerras en el pasado y habrá en el futuro. Egipto acababa de experimentar 9 plagas y más desastres nacionales estaban en camino, pero nunca habría otra ola de luto como esta. Como en los desastres anteriores, la población hebrea sería perdonada. Habrá un éxodo, dijo Dios. Esta noche entraré en cada casa donde no haya sangre en el dintel, pero habrá sangre en los dinteles de mi pueblo, y serán perdonados. Esa noche la historia se hizo porque el pueblo creyó en el hombre de Dios y siguió el plan de Dios. Como resultado, el Señor le dijo a Faraón, quien se negó a obedecer y, como resultado, se expuso a sí mismo y a su pueblo a la ira del Señor. La noche en que nadie durmió, Éxodo 12, 29-30. Y aconteció que a la medianoche el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en el calabozo, y todo primogénito de los animales. Faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera alguien muerto. Él mantuvo su palabra. El ángel destructor no dejó pasar a ninguno que no estuviera preparado, ni siquiera al rey. Los dedos pegajosos de la muerte atormentaban como una horrible aflicción, pero no tocaron a ninguno del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que no había hogar en Egipto donde no hubiera alguien muerto. Piensen en eso. ¡Qué noche terrible fue esa! Mi mente no puede concebir completamente esa noche. Una gran multitud marchaba por las calles hacia la frontera, mientras los gemidos apagados y los gritos de los egipcios enlutados resonaban en la oscuridad. El ángel de la muerte es otro nombre para el ángel destructor. Dios usó seres angelicales, mensajeros celestiales de algún tipo, en varias ocasiones para traer juicio a los pecadores en la tierra. Este ser es referido como un ángel destructor en varias traducciones bíblicas. No hay evidencia bíblica clara de que un solo ángel haya sido designado como un ángel destructor o un ángel de la muerte. Lo máximo que podemos decir es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia son para un ser celestial o seres que vinieron a destruir a aquellos bajo el juicio de Dios. En lugar de destructor, algunas traducciones usan ángel de la muerte. En Hebreos 11 y 28, este ser es referido como el destructor de los primogénitos. Sorprendentemente, el texto hebreo original de Éxodo 12 y 23 no menciona a un ángel, simplemente afirma que el destructor, el causante de daño o aquel que causa daño,
matará a los primogénitos de Egipto. El Salmo 78 describe las plagas en Egipto y las resume como el desencadenamiento de una banda de ángeles destructores. La palabra hebrea para ángel se usa aquí, pero no se refiere a un ángel específico. Dios también envió un ángel destructor, un mensajero celestial que trajo destrucción para juzgar a los israelitas como resultado del pecado de David al contar al pueblo. Desde aquella mañana hasta el fin del tiempo determinado, el Señor envió una plaga sobre Israel, y 70.000 personas murieron desde Dan hasta Berseba. Cuando el ángel extendió la mano para destruir a Jerusalén, el Señor se arrepintió del desastre y le dijo al ángel que estaba afligiendo al pueblo: «Basta, retira tu mano». El ángel del Señor estaba entonces en la era de Arauna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel hiriendo al pueblo, dijo al Señor: «He pecado». Número 8. Los serafines. ¿Qué son los serafines? Los serafines son seres divinos creados por Dios para servir y adorar. Estas criaturas angelicales de 6 alas están constantemente presentes en el trono de Dios. El profeta Isaías nos cuenta que los serafines son ángeles de 6 alas y ardientes que rodean a Dios mientras Él se sienta en su trono exaltado y son constantes en su adoración a Dios. Isaías 6. Los serafines también sirven al Señor y actúan como sus agentes de purificación, como se demuestra en la limpieza de los pecados de Isaías antes de comenzar su ministerio profético. El término serafines aparece en la Biblia solo en Isaías capítulo 6. Isaías 6 es el único pasaje en la Biblia que usa el término serafines, que significa los ardientes. Isaías describe su intensa visión de la corte celestial de Dios en ese capítulo bíblico. El profeta vio específicamente a Dios sentado en un trono exaltado, rodeado por ángeles voladores conocidos como serafín. La implicación es que estos asistentes angelicales están encantados con Dios. Los serafines parecen tener forma humana, ya que Isaías los describe como teniendo rostros, pies, manos y voz. Isaías 6, 1-2. En el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos ángeles pueden parecer llamas ardientes. El término serafín deriva del verbo hebreo saraf, que significa literalmente arder con fuego o, más específicamente, destruir con fuego. El nombre también puede aludir a la función de los serafines como agentes de purificación. Dios creó a los serafines como criaturas sin pecado, pero no deben ser confundidos con Dios. La importancia de la proximidad de los serafines con Dios, combinada con su alabanza reveladora, no puede ser subestimada. Cuando los serafines dicen «toda la tierra está llena de su gloria», están dando un informe de primera mano de lo que ven desde lo alto del cielo. Desde el cielo, podemos vislumbrar la perspectiva sobrenatural de los serafines, revelando la infinita e indescriptible gloria de Dios, tan poderosa que trasciende los límites de un solo rey. Su luz irrumpe en los cielos, permea el reino espiritual y se derrama sobre toda la tierra. Esta visión nos lleva a entender la santidad de Dios. Ser santo significa ser distinto y reverenciado. La palabra santo es invocada 3 veces por los ángeles llevados a la presencia de Dios, mostrando la magnitud de su santidad. Frente a este esplendor divino, como criaturas pecadoras, debemos acercarnos con temor y reverencia, reconociendo nuestra indignidad en la presencia del Santo. En Apocalipsis 4, la visión de Juan hace eco de la reverencia y el temor expresados por Isaías ante el trono de Dios. Las criaturas vivientes proclaman al unísono: «Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso». Los serafines, en esta visión, también sirven como agentes de purificación. Cuando Isaías reconoce su propia indignidad, un serafín trae una brasa del altar y purifica a Isaías, simbolizando la remoción de su culpa y la expiación de su pecado. Número 9. Los demonios. Los demonios son seres personales, dotados de personalidad. Buscan habitar cuerpos humanos para atacar a Dios y desfigurar su imagen en los hombres. Aunque han sido desarmados por la obra de Jesús en la cruz,
aún pueden engañar y tentar a los cristianos. Sin embargo, sus poderes han sido limitados y su derrota es segura. Número 10. El habla y la comunicación. El habla es una demostración de la personalidad. Los demonios hablaron con Cristo, suplicando no ser enviados a la vida. Su interacción revela su naturaleza espiritual y maligna. En Hechos 16:17, vemos a una mujer esclava poseída por un espíritu de adivinación, reconociendo la autoridad de Pablo y proclamando la verdad sobre ello. Los demonios son seres espirituales, desprovistos de forma material, pertenecientes al mundo espiritual. Algunos son más malignos que otros, pero todos representan el mal y buscan causar problemas. Jesús demostró su autoridad sobre ellos al expulsar demonios, liberando a aquellos que estaban bajo su dominio. Número 10. Lucifer. Este ser, referido como Lucifer, es mencionado en Isaías 14. Su nombre significa el que trae la luz y era un ángel de alto rango en el cielo. Sin embargo, su caída ocurrió debido a su orgullo. Lucifer deseaba ser igual a Dios y terminó liderando una rebelión contra él. Esta historia nos enseña sobre los peligros del orgullo y la arrogancia. Incluso aquellos que son poderosos y talentosos pueden caer si no reconocen la autoridad de Dios. Es un recordatorio importante para todos nosotros sobre la importancia de la humildad y la obediencia a Dios. Al finalizar este viaje entre las figuras misteriosas y divinas presentes en las Sagradas Escrituras, nos encontramos con un universo de maravillas y misterio, donde cada ser celestial lleva consigo un mensaje y una lección única. Desde los enigmáticos 24 ancianos hasta los ardientes serafines, cada figura nos lleva a contemplar la grandeza de lo divino y a reflexionar sobre nuestro lugar dentro del plan eterno de Dios. Al sumergirnos en estas narrativas, somos desafiados a expandir nuestra comprensión sobre la naturaleza de Dios y su interacción con el mundo. Los ancianos nos recuerdan la participación humana en el plan divino, mientras que los sofanimes nos invitan a contemplar la trascendencia de las leyes físicas que rigen el universo. El Behemoth nos confronta con la inmensidad del poder divino manifestado en la creación, mientras que el Leviatán nos recuerda la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. Melquisedec, con su nombre que significa Rey de Justicia, señala hacia la perfección divina y la justicia que emana de Dios, mientras que el ángel de la muerte nos recuerda la seriedad del juicio divino sobre el pecado. Los querubines, a su vez, custodian la presencia de Dios y nos conducen hacia la santidad y reverencia ante lo sagrado. Por último, los serafines, con sus alas ardientes, nos invitan a un constante estado de adoración y purificación, recordándonos la santidad incomparable de Dios. Al reflexionar sobre estas figuras y sus implicaciones, somos invitados a un viaje de descubrimiento espiritual y crecimiento. Que podamos inspirarnos en estas historias antiguas y buscar una comprensión más profunda de la divinidad, cultivando una vida de adoración, justicia y santidad. Invito a todos ustedes a compartir sus propias reflexiones e interpretaciones sobre estas figuras divinas, ya que es a través del diálogo y la comunidad que podemos enriquecer nuestra comprensión de la fe y la espiritualidad. Que podamos seguir explorando juntos los misterios de lo divino, guiados por la luz de la verdad y el amor divino.